¿no? Los vamos a usar tanto como a los espacios, ¿ya? Pero se necesita verificar que un subconjunto es un subespacio, ¿ya? Voy a empezar hablando un poquito del espacio vectorial modelo que hemos quedado la clase anterior con el que vamos a trabajar. Por favor, si alguno no ha podido asistir a la primera clase, vea el video de la primera clase. Ahí se da una idea más general de lo que es un espacio vectorial, aunque habíamos quedado que mayormente vamos a trabajar con los espacios Rn sobre el cuerpo de escalares. Es decir, vamos a trabajar con vectores y cuando hablemos de escalares van a ser números reales, ¿ya? Y con las operaciones usuales. Entonces, hoy día vamos a ver qué son los subespacios. Empezaremos entonces. A ver. ¿Qué hemos dicho que es un espacio vectorial? Por ejemplo, el modelo ideal es Rn sobre el cuerpo de escalares reales con las operaciones usuales. ¿Cuáles son las operaciones usuales? La suma usual de vectores, coordenada a coordenada, y la multiplicación usual por escalar, multiplicando a cada coordenada, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe cumplir un conjunto para ser espacio vectorial? Primero, no puede ser vacío. Y Rn no es vacío, tiene infinitos elementos de n coordenadas cada uno, ¿no? Ahora, sabemos, en primer lugar, que la adición debe ser cerrada en Rn. ¿Qué significa eso? Que cualquier par de vectores que tú sumes debe resultar en la suma un nuevo vector, lo cual es evidente porque si sumas n coordenadas, te vuelve a salir n coordenadas. Entonces, siempre que sumes vectores, te sale otro vector de Rn. La multiplicación por escalar también debe ser cerrada. Significa que a cualquier vector que multipliques por un escalar, el resultado tiene que ser otro vector. Nuevamente eso es evidente porque el escalar multiplica cada coordenada. El resultante sigue teniendo n coordenadas. Y de hecho ya sabemos que es un vector más largo, más corto o reflejado, ¿no? Pero además la adición de vectores es conmutativa, asociativa, hay un vector nulo que sumado a otro te da el otro, todo vector tiene su opuesto, ¿no es cierto? Inclusive sabemos que es una reflexión geométrica del primero, ¿no? Y el escalar es distributivo en la suma de vectores, o el vector es distributivo en la suma de escalares, el escalar vector es asociativo, y todo vector por uno es el vector, ¿no? Es decir, todas estas condiciones, los vectores las cumplen de manera normal, ¿no es cierto?, común. Por eso es el espacio vectorial modelo, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar subespacios, ¿ya? Podemos pensar en Rn como nuestro espacio vectorial, ¿ya? Pero en Rn hay varios subconjuntos, hay varios tipos de subconjuntos, ¿no? Vamos a irlos estudiando algunos nosotros esta clase, ¿no? El problema es que no cualquier subconjunto es un subespacio, ¿ya? Lo que vamos a ver, qué condiciones debe cumplir un subconjunto para ser un subespacio. Es decir, que él mismo sea un espacio vectorial, ¿ya? Y simplemente por estar dentro de Rn, lo vamos a llamar un subespacio, ¿no? Sub significa debajo, ¿no? Debajo del espacio, dentro del espacio. Esa es la idea. A ver, cuando yo hable de Rn,
Me puedo estar refiriendo a los reales, al plano, a R3, a R4 o a R20, a cualquiera. ¿Ya? Todos esos son espacios vectoriales reales. Ahora, ¿qué son los subespacios? Son subconjuntos de V. O sea, V para nosotros es por el momento Rn, salvo nos digan lo contrario. ¿Ya? Subespacios son subconjuntos de espacios, tal que con las mismas operaciones de su espacio tienen estructura propia de espacio vectorial. ¿Qué significa? Que en estos vectores, ya, es decir, la adición tiene que ser cerrada en W. Lo mismo, cualquier escalar por un vector de W tiene que quedarse en W. En W debe haber el nulo, que con cualquier otro salga el otro. Todo vector tiene que tener opuesto y las otras propiedades asociativas, etcétera, ¿no? Es decir, el propio espacio W dentro de V tiene que ser él mismo, en sí mismo, un espacio vectorial. ¿Ya? Cuando no lo es, aquí abajo dice, W subconjunto de V no es subespacio si falla cualquiera de las 10 condiciones. Que la suma no sea cerrada, que el nulo no sea un elemento, que la multiplicación por escalar no sea cerrada en W, cualquiera de ellas. ¿Ya? A ver, les quiero mostrar algo que nos va a facilitar mucho las cosas. Voy a borrar este borde de W. ¿Qué quiero mostrarles? Que los elementos de este conjunto W son elementos de V. Por lo tanto, como V es un espacio vectorial, sus elementos ya se pueden sumar, multiplicar por escalares. Hay un elemento nulo, todos tienen opuestos. La adición es conmutativa, asociativa, distributiva, etc. O sea, estos elementos ya cumplen esas condiciones. Lo único que hay que verificar es que lo hagan dentro W. Por ello, miren, hay solo dos condiciones mínimas que tienes que probar. Ya no necesitas probar las 10 para un subespacio, solo dos. Lo único que tienes que probar que la adición sea cerrada en W, es decir, todo par de vectores de W tienen su suma en W. Y en segundo lugar, que la multiplicación por un escalar también debe ser cerrada en W. Es decir, todo vector de W por un escalar real debe quedarse en W. ¿Ya? Ya no tienes que probar las otras. Ya les he dicho, como esta suma también está en V, es conmutativa, ya no necesitas probar, ni asociativa ni distributiva. Ah, miren, ¿cómo voy a mostrarles que si se cumplen estas dos propiedades, el nulo de V tiene que ser un vector de W? No se olviden que en V hay un solo nulo, no hay otro. Por lo tanto, para que W sea espacio, debe tener a ese vector dentro de él. ¿Ya? Y miren, es fácil, depende de la segunda propiedad. Si hoy he demostrado que todo vector de W por cualquier escalar es un elemento de W, yo agarro a W1 y lo multiplico por el escalar 0. ¿Se acuerdan cuánto sale 0 por un vector? El nulo, ¿no? Y como cualquier escalar por cualquier vector siempre es un elemento de W, si se cumple esta condición, 0 por W1 es el nulo. Entonces el nulo pertenece a W. Entonces si cumple la segunda, el nulo está. Lo mismo el opuesto, ¿no? Todo vector de W tiene que tener su opuesto en W. ¿Cómo demuestro que W1 tiene su opuesto y no se sale?
Si tú has demostrado que se cumple la segunda condición, tomas alfa menos 1. Menos 1 por W1 es su opuesto. Y un escalar por un vector siempre queda en este espacio si se cumple la condición 2. Entonces, menos W1 es un elemento de W. ¿Ya? Por lo tanto, las cosas se nos facilitan. En vez de probar 10 condiciones para que un subconjunto de un espacio sea también un espacio, solo hay que probar 2. ¿Ya? A ver, vamos a ir viendo varios ejemplos y contraejemplos. Miren, tomo el espacio vectorial R. Los reales sobre el cuerpo de los reales es un espacio vectorial. Pero voy a tomar el subconjunto Z. Es decir, de todos los reales, solo voy a tomar en cuenta los enteros. ¿No es cierto? Z, obviamente, es un subconjunto de los reales. Miren lo que estoy diciendo aquí, que no es un subespacio. A ver, voy a ver qué falla. ¿Qué dice la primera condición? Que si yo me doy cualquier par de números enteros, o sea, cualquier par de números del conjunto, su suma tiene que estar en el conjunto. Miren, menos 2 menos 1 es menos 3. 1 más 2 es 3. 3 más 2 es 5. 10 más 5, 15. 15 menos 8, 7. ¿No? Cualquier par de números enteros que tú sumes, el resultado sigue siendo entero. Por lo tanto, este conjunto cumple la primera condición. Pero veremos la segunda. La segunda, ¿qué dice? Que cualquier elemento del conjunto, por cualquier escalar real, tiene que pertenecer al conjunto. Y miren, yo, por ejemplo, para verificar que no cumple, me doy el menos 2 en Z. Y el escalar real me doy el 1/5. ¿No? De los escalares puede ser cualquiera. Y multiplico 1/5 por menos 2. Alfa A sale menos 2/5. No pertenece a Z. Menos 2/5 se sale de Z. No es un número entero. ¿Qué estoy viendo? Que no cualquier escalar real por un elemento de los enteros te da entero. Eso significa que esta operación no es cerrada, se sale. Por eso Z no es subespacio de R. ¿Ya? No por ser un subconjunto de un espacio, es un subespacio. A ver, vamos a ver estos otros. A ver, cambiaremos a R2, el espacio vectorial de pares R2. Y W, miren, dice, son los pares de R2 tal que sus coordenadas X e Y son mayores o iguales que 0. Es decir, estoy hablando del par 1, 1, del 1, 2, del 10, 15, del 0, 8, del 7, 0. O sea, cualquier par ordenado que tenga sus coordenadas o positivas o alguna 0 o las dos 0. No, aquí está este conjunto. Obviamente esto es una parte de R2. Mi pregunta es, si todos estos vectores de R2 tendrán estructura de subespacio. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Será un subespacio? A ver, ¿alguna opinión? Yo creo que no, Inge, ¿Ya? ¿Tienes alguna idea de por qué no? porque un vector multiplicado por un escalar nos puede salir en otro cuadrante. Correcto, muy bien, ¿no? Si yo tomo un vector de este conjunto
y lo multiplico por un escalar, si fuera subespacio, el resultado tiene que quedarse en ese conjunto. Pero si lo multiplico por -1, queda a este lado, ¿no ve? Como tú dices, en otro cuadrante. Por lo tanto, se sale, ¿no? Entonces, mira, basta eso, ¿no? Yo puedo decir que no es subespacio de R2, ¿no? Pero lo tengo que fundamentar. Y para fundamentar, basta un ejemplo, ¿no? Puedo decir, ya que si me doy un vector W, por ejemplo, con coordenadas 1, 1, ¿ya? Las coordenadas 1, 1. Ambas son positivas, pertenece a este conjunto, ¿no? Y tomo un escalar real, por ejemplo, el -1, y multiplico alfa por W. Alfa por W es -1 por 1, -1 por 1. Este vector ya no tiene sus coordenadas positivas, no pertenece a W. Aquí, nuevamente, la multiplicación por escalar no es cerrada. ¿Ya? Entonces, no es un subespacio. ¿Ya? No es un subespacio. ¿Me entendieron ese? ¿Se está entendiendo? Sí, licenciado. Ok. A ver, veremos entonces otro. Tomaré el espacio R3 y voy a tomar este subconjunto de R3. U está formado por las ternas de R3, pero que su tercera coordenada valga 2. ¿Ya? Si tú marcas todas las ternas de R3, que su tercera coordenada es 2, se forma este plano. ¿Ya? Este plano que está aquí. ¿Ya? A ver, primero lo voy a comprobar visualmente. También lo puedo hacer con álgebra. Ahorita van a ver, lo voy a comprobar con álgebra. Pero miren, yo voy a tomar 2 puntos de este plano. ¿Ya? Este 2 lo voy a sacar un ratito de aquí. Lo voy a poner más chiquito, ¿ya? Este es 2. ¿Ya? Y tomo a 2 puntos de este plano. Miren, ¿qué pasa si yo voy a sumar este punto más este punto que está aquí? ¿Ya? Estos 2 puntos. Son 2 puntos que están en U. A ver, por la regla del paralelogramo, ¿no es cierto? Si yo voy a sumar estos puntos, su suma por la regla del paralelogramo, miren, me va a salir por aquí. Aquí me va a salir la suma. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si yo me doy 2 puntos de este conjunto, su suma se sale, ¿no es cierto? Se sale afuera. Por lo tanto, ahí estoy viendo que no cumple la primera condición. ¿Ya? Y eso lo voy a mostrar con un ejemplo. Miren, solo basta que se den un ejemplo para que no cumpla. Yo voy a decir, sea U1, miren, un vector de este conjunto. ¿Cómo tiene que ser un vector de U? Su primera coordenada puede ser 1, la segunda puede ser 3, pero la tercera tiene que también que pertenece a U. Su primera coordenada que sea 2, la segunda -1, pero la tercera tiene que ser 2, ¿no? ¿Qué debe cumplir
un vector de U que su tercera coordenada sea siempre 2. Y ahora los voy a sumar. Miren, 1 más 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 más 2, 4. ¿Se dan cuenta? No pertenece a U, porque su tercera coordenada es distinta a 2. Sale 4. ¿Qué debería hacer? Que todo par de vectores de U sumados estén en U, tengan coordenada z igual a 2. Esta suma no sirve. ¿Ya? Por lo tanto, no es un espacio vectorial. No es subespacio de R3. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir, a ver, vea bien, qué otra de las 10 condiciones falla obviamente este conjunto? Que si yo la veía al principio no necesitaba hacer nada más. A ver, miren, ¿qué falla? El nulo, ingeniero. Correcto, muy bien, ¿no? El nulo tiene su tercera coordenada 0. Obviamente, miren, aquí se puede ver, no está aquí, porque en este espacio la tercera coordenada siempre tiene que ser 2. Y para que un conjunto sea espacio vectorial, debe tener al nulo del espacio, sea un subespacio, perdón, debe tener al nulo del espacio, y no lo tiene. Por lo tanto, no es un subespacio, ¿no? Miren, les he querido mostrar varios ejemplos de que no cualquier conjunto de un espacio es otro espacio vectorial. Para hacerlo tiene que cumplir todas las condiciones. Y para ello hay que probar las dos primeras. ¿Ya? A ver, vamos a verificar este otro. Miren, es un conjunto bien parecido al anterior. Estoy en R3, sus elementos son ternas, pero ahora su tercera coordenada es 0. O sea, son ternas, pero que z es 0. ¿Dónde están todas las ternas que su tercera coordenada es 0? En el plano XY, ¿no es cierto? Por aquí en X puede tener 1, en Y puede tener 2, pero en Z 0. No sube ni baja. Las ternas se quedan en este plano. ¿Ya? Ahora miren, por ejemplo, miren, un ejemplito. ¿Ya? Me doy la terna 1, 2, 0. ¿Ya? Puede ser esta. Y me doy la terna menos 3, menos 1, 0. Puede ser esta. ¿Ya? Y ahora las voy a sumar. 1 menos 3 es menos 2, 2 menos 1 es 1, y 0 más 0 es 0. ¿Qué estoy viendo? Que si tienen la tercera coordenada 0, su suma también. Por lo tanto, si yo sumo W1 más W2, miren, con la regla del paralelogramo, su suma, por ahí, sigue estando en el plano, no se sale. ¿Ya? No se sale. Parece ser un espacio vectorial. ¿Por qué no digo que es? Porque yo no puedo probar, pues, con un ejemplito que todos los pares ordenados cumplen esa condición. ¿No es verdad? Si encuentro que un par de ellos no cumplen esa condición, ya no es subespacio. Para ser subespacio, todo par que yo me dé de este plano debe cumplir. ¿A qué voy? Que para demostrar que un subconjunto es un subespacio, no basta que lo hagas con ejemplos. Tienes que hacerlo de manera general. ¿A qué me refiero?
Miren, me voy a dar dos vectores de este subconjunto. ¿Ya? Dos vectores que representen a cualquier par que puede estar aquí adentro. En otras palabras, no puedo usar coordenadas particulares, las tengo que describir de manera general. Por ejemplo, que la primera coordenada valga x1, no sé qué valor, la segunda valga y1, pero la tercera, ¿qué valor debe tener z para estar en W? 0. Y me voy a dar otro vector, una primera coordenada x2, una segunda coordenada y2 y la tercera 0. ¿No? La condición para estar en W es que la tercera valga 0, pero las otras no importa qué número. Entonces ahora los voy a sumar. X1 más X2 sale un número. No sé qué número, sale un número. Y1 más Y2 sale otro número. ¿Ya? Pero 0 más 0 sale 0. ¿Qué significa? Que cualquier par de ternas que tengan la tercera coordenada 0, sumadas, mantienen esa coordenada 0. Quiere decir que la terna sigue cumpliendo la condición de pertenencia de W. Pertenece a W. Cumple. Yo les pregunto, ¿con esto basta? ¿Ya puedo decir que W es un espacio vectorial? No, Correcto. ¿Qué falta probar? la multiplicación por un escalar. Correcto, Marcelo. ¿No? Hay que probar mínimo 2. Ya no tengo que probar 10. No tengo que probar que hay opuestos, que hay el nulo. No lo tengo que hacer. Porque si pruebo las dos, las otras automáticamente se cumplen. Ah, y miren, el nulo, por si acaso, el nulo está ahí. Sus coordenadas son 0, 0, 0. Entonces, el nulo pertenece a W. Eso también ya lo puedo ver. Pero la que me interesa probar es la segunda. ¿Qué dice la segunda? Que si yo me doy un escalar real y me doy cualquier vector de este conjunto, su primera coordenada X, la segunda coordenada Y, pero para estar en W, la tercera tiene que ser 0. ¿Ya? Está en W. Y ahora voy a multiplicar alfa por W. ¿Qué me sale? Alfa X, alfa Y y alfa por 0. Alfa por 0 es 0. ¿Qué significa? Que no importa por qué escalar multiplique a una terna que tiene la tercera coordenada 0, se mantiene 0. Por lo tanto, sigue estando en W. ¿No? Esto es lo que pasa, miren. Si a un vector lo multiplicas por un escalar, solamente se elonga. No se sale, no se va más abajo ni más arriba. Sigue en el mismo plano, solo que se elonga o se comprime o se refleja, ¿no? Ahora sí, puedo decir, como se cumplen las dos condiciones, en general, como se cumplen las dos condiciones, puedo decir que W es subespacio de R3. Y es un espacio vectorial tan importante como R3. ¿Ya? De hecho, en la tarea hay un ejercicio que les pide demostrar que todo hiperplano que pasa por el origen es un subespacio. ¿Ya? En cambio, miren,
que no pasa por el origen no puede ser un subespacio. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Quieren que aclare algo? A ver. Veremos este otro. Ahora miren, cambio de espacio. Miren, podría tomar también R4 o R10. Estoy empezando con R2 o R3 porque son espacios en que podemos dibujar la geometría, ¿no? Para eso hemos aprendido la geometría en los espacios Rn, ¿no es verdad? Y estos los puedes dibujar exactamente. Entonces ahí tenemos un apoyo visual a lo que estamos haciendo. Hay ejercicios que solo se hace álgebra, ¿no? Pero la idea geométrica te ayuda a entender mejor. ¿Ya? Miren, en el plano, tomo a los pares X, Y en U que cumplen esta condición, ¿no? Que Y sea el doble de X, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, el par 1, 3 pertenece a U. No, porque Y no es el doble de X, ¿no es cierto? La segunda coordenada me dicen que debe ser el doble que la primera. Entonces, por ejemplo, el 3 y el 6, el -1, el -2. Ah, el 0 y el 0, porque el 0 es el doble de 0, 2 por 0 es 0. Entonces, miren, todos estos pares pertenecen. Si tú graficas todos los pares que satisfacen esta ecuación, ¿no? Son los de una recta, ¿no es cierto? U es una recta en R2. Ahí está. ¿Se acuerdan, no? En geometría analítica, Y igual a 2X es una ecuación lineal. Su gráfico es esta recta. Los pares que satisfagan esa ecuación son los de esa recta. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando? Si esa recta es un subespacio de R2. Ah, vamos a verificar. Primero, ¿qué tengo que comprobar? Que si me doy dos vectores que están en esa recta, U1 y U2, que están en esa recta, entonces tengo que demostrar que su suma está en esa recta, o sea, está en U. Eso es lo que tengo que probar, ¿ya? Ah, pero ahora, aquí es bien importante caracterizar a este par de vectores como cualquier par de vectores de U. No lo voy a demostrar con ejemplitos, salvo que encuentre un ejemplito que contradiga la propiedad. Que yo encuentre dos vectores aquí que sumados su respuesta me dé aquí afuera. Listo, no es subespacio. ¿Ya? Pero para demostrar que es subespacio, tengo que hacerlo para cualquier par de vectores. ¿No? Ah, ¿cómo se hace eso? Miren, yo me voy a dar un vector, un par ordenado que cumple esta condición. Si la primera coordenada es x1, la segunda coordenada es 2x1, ¿no es cierto? Esa es la condición que te dan aquí, miren. La segunda es el doble de x. Ah, el otro punto, pues tendrá otra primera coordenada x2, pero la segunda es el doble, ¿ya? Y ahora voy a calcular su suma. x1 más x2 y 2x1 más 2x2. ¿No? Miren, ahora simplemente lo voy a ordenar. x1 más x2 es la primera coordenada de la suma. Y miren la segunda. Hay factor común 2. Quedaría 2x1 más x2. ¿Qué estoy mostrando? Que en la suma, la segunda coordenada es el doble de la primera. Mantiene esa relación. Por lo tanto, pertenece a U. Cumple la primera condición.
A ver, háganlo ustedes con ejemplos. Sumen un vector con otro vector de aquí, el resultado no se sale de esta recta. ¿Ya? Pero también debe cumplir la segunda. Si yo me doy un escalar real, cualquiera, no digo que es el 4, ni el 8, ni el 20, digo que es un alfa, y me doy un vector de U. Ah, ¿qué debe cumplir un vector de U? Lo que me dice U, ¿ya? Que su segunda coordenada es el doble que la primera. Entonces, si la primera es X, la segunda es 2X. Y ahora voy a multiplicar alfa por U, por la multiplicación usual. Entonces quedaría alfa por X y alfa por 2X. ¿No? La primera entonces es alfa por X. Y la segunda, si ordenan, alfa por 2 por X, es lo mismo que 2 por alfa X, ¿no? Son números. ¿Qué estoy mostrando? Que la segunda coordenada es el doble, exactamente el doble que la primera. Por lo tanto, cumple con la condición de U y pertenece a U. Obvio, ¿no? ¿Se acuerdan? Si a un vector en U, miren, lo multiplican por un número, se elonga, se comprime o se refleja, pero no se sale de U. ¿Ya? Entonces, puedo decir, por lo tanto, que U es un subespacio de R2. En otras palabras, es un espacio vectorial tan importante como R2. Eso significa que todas las propiedades que estudiemos en espacios vectoriales las va a cumplir R2, pero también las va a cumplir U, porque U es un espacio vectorial. Sus elementos tienen toda la estructura de espacio. ¿Me entendieron? A ver. Veremos este. Vuelvo a R3 y W ahora tiene ternas. Miren que cumplen estas dos condiciones. Y es igual a 2X y Z es igual a X más 1. ¿No? La segunda coordenada es el doble que la primera y la tercera es la primera más 1. ¿Ya? Y yo me pregunto si estas ternas que cumplen esta condición están en R3. A ver, les muestro una terna. Por ejemplo, si la primera coordenada es 3, la segunda es ¿cuánto? 6. 6. Y la tercera es 4. ¿No? Correcto. O si la primera es 0, ¿no? La segunda es 0, porque es el doble, y la tercera es 1. ¿No? Y así yo podría ir eligiendo infinitos vectores. Entonces, a ver, haciendo simplemente un diagrama, no un gráfico, solo un diagrama, si esto es R3, W tiene infinitas ternas, ¿ya? Que cumplen estas dos condiciones. Y yo quiero demostrar si este W también es un subespacio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Qué dice la primera condición? Que me tengo que dar dos vectores que pertenezcan al conjunto. Ah, miren, el primero. Si la primera coordenada es un X1, la segunda, según la relación que me dan allá, es el doble. Y la tercera es la primera más 1. ¿Ya? El vector W2 va a tener otra primera coordenada
la segunda es el doble y la tercera es la primera más 1. Esos vectores están en W porque cumplen esa estructura. Ahora los voy a sumar. ¿Ya? Y me sale x1 más x2, 2x1 más 2x2, y sale x1 más 1 más x2 más 1. ¿Ya? Los voy a ordenar. Miren, la primera coordenada sale x1 más x2. ¿Ya? La segunda, miren, 2x1 más 2x2 puedo factorizar. Voy bien. Miren, la segunda es el doble que la primera. Cumple con la estructura que me dan aquí arriba. Pero ahora la tercera tiene que salir la primera, miren, la primera, que es x1 más x2, más 1, ¿no es cierto? Pero aquí sale 1 más 1, 2. Problemas, ¿no? Aquí yo veo un problema. Porque esto debería haber salido 1. ¿No? Esto me da una pauta de que no está funcionando esta operación. Es decir, ahorita estoy viendo lo que parece que si sumo aquí un W1 y un W2, su suma se sale, ¿no? Para comprobarlo, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miren, me doy el vector, me voy a inventar una primera coordenada, menos 3. La segunda es el doble y la tercera es menos 3 más 1. ¿Ya? Este vector pertenece a W. Y lo voy a sumar con otro que también pertenece a W. A ver, la primera coordenada le pondremos 2, la segunda es 4 y la otra es 3, ¿no? El doble y uno más que la primera. Y ahora los voy a sumar. Menos 3 más 2, menos 6 más 4 y menos 2 más 3. ¿Ya? Y ahora voy a verificar. Miren, el menos 2 es el doble de la primera, correcto. Pero la tercera debería ser la primera más 1, incorrecto. Debería ser 0. No, la tercera coordenada es la primera más 1. Entonces, no cumple. No cumple. ¿Ya? Quiere decir que esta suma no pertenece a W. Por lo tanto, falla eso. W no es subespacio. No es subespacio de R3. ¿Ya? Bien, pues ahí hay un ejemplo. ¿Alguien me puede decir geométricamente, no lo he dibujado aquí, pero geométricamente, qué es W? ¿No? A ver si lo pueden interpretar. Es una recta, pero es una recta que no pasa por el origen. ¿Ya? Si yo haría un dibujito por aquí, ¿ya? W es una recta que viene por aquí y no contiene al origen. Esa es otra razón por la cual no es un subespacio, es una recta que no contiene al origen. ¿Ya? A ver si lo pueden dibujar, cómo lo hacen. Muy bien. A ver, vamos a estudiar ahora un subespacio bien importante, ¿ya?
se llama el espacio nulo de una matriz. ¿Ya? Miren, ¿qué tiene que ver una matriz con lo que estamos estudiando? Vamos a ver ahora cómo una matriz puede ayudar a encontrar vectores de RN, ¿ya?, que formen un subconjunto de RN, que es un subespacio, ¿ya? Miren, ¿quién es el espacio nulo de A? Está formado por vectores de RN. Miren, la matriz A es M por N. No, su tamaño es importante. La matriz A es M por N. Por lo tanto, los vectores son de Rn, o sea, son vectores columna N por 1. Todos los vectores N por 1 que multiplicados por A den nulo, ¿ya?, están en lo que se llama el espacio nulo de A. Repito, si la matriz A es M por N, para que este producto esté definido, X tiene que ser N por 1, de Rn. Y su producto, el nulo, tiene que ser M por 1. ¿Ya? Lo que dice esta propiedad es que el espacio nulo de la matriz que ustedes quieran, es decir, los vectores que se calculen de esta ecuación, ser ordenadas igual al nulo. ¿Qué es en realidad esta ecuación? ¿Alguien se acuerda? Estamos fregados, ¿no? Yo no sé qué hacen algunos de ustedes en clases. No responden nada. O sea, Es una ecuación, No solo a mí le das la espalda. es un sistema homogéneo. Correcto, es un sistema homogéneo, ¿no? Creo que voy a hacer lo que estaba haciendo las otras veces, ¿no? Preguntar al azar, ¿no? Y ver quién está atendiendo, ¿no? Quién está preparado para esto, ¿no? Y tal vez las personas que no me respondan clase tras clase, los voy a simplemente borrar de mi lista y no les voy a permitir dar el examen parcial. Directamente, ¿no? Porque no sé, va a hacer perder el tiempo. Tal vez me da la impresión que algunos están perdiendo el tiempo. Entonces ya de una vez tal vez decirles, mira, no des el examen y te libro de la materia, ¿no? Porque si venimos y no sabemos responder nada, yo les digo sinceramente, si todas las preguntas que he hecho no han podido responderse una a ustedes, están perdiendo el tiempo. No van a aprobar nunca la materia. No lo van a hacer, ¿no? Tienen que estar al día. Si no, no aprueban. O las preguntas deberían venir de ustedes, ¿no es cierto? No entiendo esto, explícame de nuevo. No entiendo esto, por favor. Eso es otra cosa, ¿no ve? Pero si se callan y no responden, pero ni siquiera está en su cabeza la respuesta, yo les digo, no pierdan el tiempo. No aprueban esta materia nunca, ¿no? Hay que estar preparados, ¿no? Hay que leer, hay que ver. Ya hemos hablado de eso antes. A ver, el espacio nulo de una matriz no es otra cosa que las soluciones del sistema homogéneo asociado a la matriz. ¿Ya? Miren, vamos a ver un ejemplo. Yo quiero calcular el espacio nulo de A y me dan esta matriz. ¿Ya? Esta es una matriz 2 por 3. ¿Ya? 2 filas y 3 columnas. ¿Ya? Podía darme una matriz 15 por 20. ¿Ya? A ver,
Primero, yo quiero saber quién es el espacio. Quiero mostrarles que el espacio nulo de una matriz tiene vectores y la matriz solo te ayuda a encontrar. Mire, la definición es clara. Si esta matriz es 2 por 3, los vectores del espacio nulo de la matriz son vectores de R3. ¿Ya? ¿Qué satisfacen esos vectores? Que A por X sea el nulo. Y eso es un subconjunto de R3. ¿Ya? Y vamos a ver ahorita que es un subespacio. ¿Ya? Entonces, a ver, yo voy a calcular el espacio nulo. Calculamos el espacio nulo de A. ¿No? Entonces, yo voy a tomar 1, 0, menos 2, 1, 1, menos 3, y lo voy a multiplicar por un vector de R3. Como yo no lo conozco, voy a escribir x1, x2, x3, ¿no es cierto? Es un vector 3 por 1. Y lo voy a igualar al nulo, miren. El nulo es de tamaño 2 por 1. Ahí está. Y voy a multiplicar. Miren, fila, columna. 1 por x1 más 0 por x2 menos 2x3. La primera coordenada sale x1 menos 2x3. Ah, y como este producto es igual al nulo, la primera coordenada de ese producto es igual al 0 del otro lado. Ahora, la fila 2 por la columna 1. x1 más x2 menos 3x3. Y eso tiene que ser igual al segundo cero. Ahí está. Que se forma un sistema homogéneo, ni siquiera cualquiera, es un sistema lineal homogéneo. ¿Ya? Cuyas incógnitas son las coordenadas de los vectores que estoy buscando. Por lo tanto, voy a resolver este sistema. Como es un sistema rectangular, lo voy a resolver por Gauss-Jordan. Uno, 0, menos 2, 1, 1, menos 3. Notan, ¿no? La matriz de coeficientes es la propia matriz A. Y a esta le aumento los términos constantes. Y ahora hacemos operaciones entre filas hasta reducirla, ¿no? La primera fila se la voy a restar a la segunda. ¿Ya? Ah, bueno. Ya llegué a la matriz reducida. Yo sé que me he buscado un ejemplito corto, ¿no? Aquí. Puede ser un problema esto. Cuando la matriz es más grande, llevarla a su forma reducida te puede costar un poco. Pero miren, una vez reducida, esta matriz tiene 2 pivotes y 3 columnas. 2 pivotes y tiene 3 columnas de variable. Eso significa que la variable libre, que es la última, x3 en este caso, la tengo que parametrizar. Si x3 vale t, miren en la segunda ecuación, aquí tendría 1x2 menos 1 por t igual a 0. Por lo tanto, x2 despejas también vale t. Ah, y en la primera ecuación tienes 1x1 menos 2t igual a 0. Por lo tanto, x1 es igual a 2t. Para cualquier t parámetro real. Miren que acabo de encontrar que el espacio nulo de la matriz A está formado por los vectores que pertenecen a R3, tal que tienen esta forma particular.
2T, T, T. ¿Ya? Donde T pertenece a los reales. Miren, en términos de lo que hemos estado hablando hasta ahora, les podrían haber dicho, esto es X, Y, Z. ¿Se acuerdan, no? En los anteriores ejemplos, tal que X es igual a 2Y, es igual a 2Z, ¿no? X es el doble de Y, el doble de Z. Esa sería otra forma de describirlo. ¿Ya? Pero ahí está, parametrizada está ahora. Por ejemplo, miren, vamos a dar algunos ejemplos. Miren, si T vale 0, ¿qué terna resulta? 2 por 0, 0, 0. El nulo. Quiere decir que el nulo está en el espacio nulo. Si T vale 1, aquí tendríamos 2, 1, 1. Por ejemplo, si T vale menos 3, tendríamos la terna menos 6, menos 3, menos 3, ¿no? Etcétera, ¿no? Infinitas ternas. Para cada número real va a haber una terna. ¿Ya? Pero no cualquiera, ¿no? Solo ternas que tengan esta estructura. Por ejemplo, el 852 no tiene esta estructura, porque las dos de abajo no son la mitad de la de arriba, ¿ya? Entonces, solo son algunas ternas. Miren, aquí está el espacio nulo. Esto un ratito lo voy a borrar. ¿Ya? Aquí está el espacio nulo de la matriz A. ¿Ya? Los vectores de R3 que tengan esta forma. A ver, vamos a interpretar geométricamente. Para ello, miren, este vector tiene en todas sus coordenadas el parámetro t. Por propiedad de multiplicación escalar, ese es el escalar que se ha distribuido en el vector. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Que los vectores del espacio nulo de A representan este vector por cualquier escalar. Entonces, miren, si dibujamos de qué estamos hablando, ¿ya? Miren, el vector 2, 1, 1. A ver, para que se vea un poquito mejor, voy a rotar un poquito mis ejes, ¿ya? ¿Ya? Ahora sí, aquí tengo 2, un poquito más grande aquí, 1 y 1. ¿Ya? Estaría hablando de un vector que está por aquí. Miren, de ese vector. ¿Ya? Ese es el vector 2, 1, 1. ¿Qué pasa cuando multiplique a ese vector por escalares? Cuando lo multiplique por 2, lo multiplique por 3, por 4, por 1 medio, lo multiplique por 1.1, lo multiplique por menos 1, por menos 2, etc. ¿Qué voy a obtener? Que los puntos del espacio nulo de A están en esta recta U de R3 que pasa por el origen, ¿no? Y esta recta es un subespacio. Yo les voy a dejar aquí, ya hemos visto varios ejemplos como ejercicio que ustedes verifiquen que es un subespacio.
si tienen que verificar las dos condiciones, la adición y la multiplicación por escalar. ¿Ya? Es un subespacio. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra propiedad? Que para cualquier matriz A por n, los vectores x, n por 1 de Rn, que resulten de A por x igual al nulo, siempre forman un subespacio de Rn. O sea, ya no vamos a tener que probar. Cada vez que tú calcules un espacio nulo, conozcas qué vectores resultan de ese espacio nulo, esos vectores siempre están en un subespacio. Y miren, se los voy a demostrar aquí de manera general. ¿Cómo se demuestra que este espacio nulo es un subespacio de Rn? Con las dos condiciones. Entonces, miren, voy a decir sean x' y x2' que pertenezcan al espacio nulo de A. ¿Qué significa eso? Es importante. ¿Se acuerdan? Para decir que dos vectores están en un conjunto específico, tienes que saber qué deben cumplir. Y lo que cumplen estos vectores es que si los multiplicas por A por la izquierda, te dan el nulo. ¿No? Esa es la condición de pertenencia, ¿no? AX' es el nulo, AX2' es el nulo. ¿Qué tengo que probar? Que su suma también cumple esa condición. O sea, que su suma esté en el espacio nulo. En otras palabras, ¿cuándo la suma va a estar en el espacio nulo? Cuando la multiplique por A y el resultado me dé nulo. Pero eso lo tengo que probar, ¿no? Yo tengo que probar eso. Miren, por la propiedad distributiva, tengo AX' más AX2'. Pero como X' y X2' sí pertenecen al espacio nulo, A por X' y A por X2' son nulos. Esto implica que X' más X2' es otro vector que por A se anula. Por lo tanto, pertenece al espacio nulo. Cumple la primera condición. Y miren, también va a cumplir la segunda. La segunda es tomar cualquier escalar y tomar cualquier vector que pertenezca al conjunto. En este caso se llama el espacio nulo de A. ¿Qué significa que X' pertenezca al espacio nulo de A? Que A por X' es el nulo. Ya, eso significa. Pero ahora, ¿qué me interesa ver? Que si a ese X' lo multiplico por un número, este alfa X' es un vector que está en el espacio nulo de A. En otras palabras, si lo multiplico por A, me tiene que dar el nulo. Y eso lo vamos a probar. Por la propiedad de la multiplicación matricial, el escalar entre dos matrices se lo puede extraer del producto. ¿Ya? Pero aquí adentro queda A por X'. Y como X' está en el espacio nulo, A por X' es el nulo, por condición. Y cualquier escalar por el nulo es el nulo. Entonces miren, alfa X' por A es el nulo, está en el espacio nulo. Y ahí está. Cumple las dos condiciones. Para cualquier matriz, los vectores que por ella den el nulo, siempre son vectores que están en el espacio nulo de A y son un subespacio de R. ¿Ya?
que este lo vamos a mencionar muchas veces, ¿no? Se llama un espacio vectorial asociado a una matriz. A ver, para terminar hoy, vamos a ver un casito particular, un ejemplo bien interesante. Miren, en cualquier espacio vectorial hay un elemento nulo, ¿ya? Lo que les voy a demostrar ahora, que el conjunto formado solo con ese elemento es también un subespacio de B, ¿ya? Esto ya no es un plano, ya no es una recta, no es un conjunto de vectores, es un vectorcito, pero es el nulo. Miren, repito, en todo espacio vectorial, el nulo es un elemento. Entonces, si tú formas un conjunto con ese único elemento, lo que vamos a demostrar que este conjunto es un espacio vectorial sobre los reales. Miren, la primera condición. ¿Qué dice la primera condición? Que todo par de vectores de este conjunto sumados deben dar un elemento de este conjunto. El único elemento que puedo sumar en ese conjunto es el nulo con el mismo, porque no hay nadie más. Tengo que sumar a todos los que están ahí. Entonces solo puedo sumar el nulo con el nulo, ¿no? Lo escribiré así. Si el nulo pertenece a este conjunto, entonces el nulo más el nulo es el nulo. Sigue perteneciendo a ese conjunto. Cumple la primera condición. Y la segunda, si yo tomo cualquier escalar real y tomo cualquier elemento de este conjunto, bueno, no puedo tomar a nadie más que al nulo. Entonces, el escalar por el nulo tiene que seguir siendo un elemento de ese conjunto. Pero cualquier escalar por el nulo es el nulo. Sigue perteneciendo a ese conjunto. Como cumple las dos condiciones, el conjunto formado con el elemento nulo es un subespacio de B, de cualquier espacio vectorial. ¿Ya? Y es un ejemplo interesante, ¿no? Porque es un espacio con un solo vectorcito. Pero aquí hay esta observación, ¿no? Este espacio es el único espacio vectorial real finito. Ningún otro espacio vectorial real es finito, son infinitos. Como hemos visto, son los puntos de una recta, los puntos de un plano, ¿no? Este es el único espacio vectorial finito. Y de hecho solo tiene un vectorcito, ¿no? Solo tiene un vector. ¿Ya? Y se le llama, no se confundan, este se llama el subespacio nulo. Otra cosa es el espacio nulo de una matriz, ¿no es cierto? Es otra cosa, no se confundan. El subespacio nulo está formado por el nulo. El subespacio nulo de una matriz está formado por vectores que multiplicados por la matriz dan nulo. Es otra cosa, ¿no? Este es el subespacio nulo. Bien. Miren, en los documentos de lectura del Classroom tienen la práctica, ¿ya? Con lo que hemos avanzado hoy, yo les sugiero que trabajen hasta el ejercicio 12, ¿no? Hasta el ejercicio 12, ustedes pueden trabajar ya con espacios y subespacios manejando estos procesos que hemos trabajado hasta ahora. Muy bien.
Eso es todo por hoy. Nos veríamos la próxima semana. Por favor, desde el martes, ¿no? El día lunes es libre, ¿no? Para los docentes. Así que voy a planificar las 3 clases desde el martes. ¿Ya? Entonces ahí, por favor, se acoplan alguna de ellas. ¿Ya? Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Solo dije.